Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir primer libro de Samuel. Shalom Aleichem, Malachi HaShalom, Malachi Elyon, Mi Melech, Malchi HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Primer libro de Samuel, capítulo 7. Bueno, vamos a comenzar. Capítulo 7. Se vinieron de Kiriat Jearim y llevaron el arca del Señor y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca del Señor. Bueno, vamos a ver qué había ocurrido antes, qué había pasado cuando trajeron el arca en Bet-Semes. ¿Se acuerdan de esa gente? Que ellos habían visto, habían observado qué es lo que había dentro del arca. No habían respetado lo que dice la Escritura, que solamente los descendientes de Aarón, sumo sacerdote o levita, podían manipular el arca ahí. Otra gente vinieron y tocaron y tuvieron como si fuera un trofeo de guerra, estuvieron como ellos felices, ¿no? Estábamos contentos, el arca, todos felices, como aparentemente hemos triunfado, pero eso le pareció desagradable a Dios. Por eso que había ocurrido, habían muerto mucha gente, ¿no? En ese lugar murieron muchas personas. Vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de lo que es el arca. El número 17:12. Número 17:12. Versículo 12. Dice: Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: He aquí nosotros somos muertos, perdidos somos todos nosotros, somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniera al tabernáculo del Señor, morirá. Acabaremos por perecer todos. Esto es lo que los israelitas en tiempo de Moisés dijeron, porque había una ley estricta de que nadie tenía que acercarse al arca del pacto. Entonces ellos se sintieron como que entonces vamos a morir todos, porque el arca es muy sagrado. Inclusive en el capítulo 10 de Levítico, Nadab y Abiú, que eran hijos de Aarón, entraron sin permiso en el lugar santo y cayó fuego del cielo sobre ellos y los mató, siendo hijos de Aarón. Entonces era un pecado grave querer enfrentar el poder de Dios. Cuando Coré y se rebeló contra Moisés, también la tierra los tragó. Entonces había muchos testimonios de que cualquier persona no podía acercarse al arca, porque el arca era una cosa santa y solamente personas consagradas podían hacerlo. Al principio Dios consagró a todos los israelitas, pero después eso cambió. Ahora veamos número 18:1, la respuesta de Dios. ¿Qué le respondió Dios a los israelitas? El Señor dijo a Aarón: Tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también de la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Entonces, ¿la ley es clara o no? Los únicos responsables de manipular el arca es Aarón y su descendencia y la tribu de Leví. Pero ¿qué hicieron la gente de Bet-Semes? Ellos tomaron el arca como un trofeo de guerra, algo idolatraron. Es como decir, nuevamente ganamos, como la Copa del Mundo, como decíamos la vez pasada, la Copa del Mundo gana y no tiene ningún valor lo que habíamos explicado, todos estos elementos, si no tenés la palabra en tu corazón. Eso es lo que importa, la palabra de Dios en tu corazón. En Éxodo capítulo 19, Dios que había dicho, Éxodo 19:5. Este es el plan de Dios para los israelitas. Ahora pues, 19:5.
Si diereis oído a mi voz, fíjense ahí, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Fíjense, aquí le está hablando a todos los israelitas y a todos le está diciendo que van a ser sacerdotes. Pero no todos fueron hechos sacerdotes. ¿Por qué? Porque precisamente lo de arriba no hicieron. ¿Qué dice arriba? No oyeron su voz, no guardaron su pacto. ¿Se acuerdan cuando Moisés venía del monte Sinaí? ¿Qué estaban haciendo ellos? Adorando el becerro de oro, idolatrando, pecando. Al que le había prometido, acá le estaba prometiendo: ustedes van a ser mi especial tesoro si cumplen toda mi palabra. En el capítulo 20 ya les dio toda la palabra, pero de ellos pecaron. Entonces, después de eso, Dios llamó. ¿Quién está por el Señor? Por medio de Moisés. ¿Quién quiere ser servidor de Dios? ¿Y quiénes se acercaron? Moisés, su familia, los levitas se acercaron. Entonces Dios consagró a los levitas para que sean los que van a ser sacerdotes. ¿Qué significa sacerdote? Los que unan al pueblo. Aunque todo Israel es santo, pero en conjunto. Pero los santos delante de Dios son los levitas. Quiere decir que si nosotros, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros somos israelitas y queremos ser santos, primero tenemos que unirnos a Dios directamente o a los levitas. A los levitas, porque ellos son santos. Ahora entienden por qué cuando se rebelaban contra Moisés, Dios se enojaba. Dios escogió a los levitas para que uniera al pueblo con las demás naciones. Y una vez que el pueblo se une con los levitas, el pueblo entonces se santifica. Y ahí todos los que se unan con el pueblo también se van acercando a Dios. Esa es la forma que Dios estableció aquí. Esa es la santidad. La santidad no es decir yo soy santo. Ni la santidad no es decir, bueno, a partir de ahora voy a hacer cosas buenas. No. La santidad es acercarse a Dios de acuerdo a cómo Él estableció. Eso es santidad. Y miren lo que dice acá, Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Pedro también decía así, refiriéndose al linaje de Israel: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una vez más, Pedro está sacando este texto de Éxodo 19, recordándole al pueblo de Israel ya esparcido entre las naciones. Nación santa, dice, quiere decir apartada. ¿Qué es lo que te hace santo? Que fuiste adquirido. ¿Qué quiere decir adquirido? Elegido por Dios. ¿Y para qué Dios eligió a su pueblo? Decía en Éxodo 19, para que guarden su pacto, dice, para que escuchen su voz. Para eso Dios le adquirió, no le exigió. ¿Entiende ese punto? Capítulo 1, versículo 14, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Fíjense muy bien lo que dice ahí. Como hijos obedientes, no os conforméis, refiriéndose al pueblo que fue adquirido para ser nación santa, para ser el real sacerdocio, le está diciendo otra vez Pedro: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Entonces la gente, yo también soy santo, los levitas, Coré y su familia dijeron, nosotros también somos santas, está bien, pero ¿cuál es la condición para que vos puedas reclamar la posición de santidad? ¿Cuál es la condición? No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo. ¿Y qué dice ahí? En toda vuestra manera de vivir. ¿Qué quiere decir? No en tu manera de vivir, pero yo soy santo, yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien. No es esa forma. Haciendo lo que Dios quiere. Y para hacer lo que Dios quiere, tenés que conocer su palabra. ¿Sí o no? Si vos no fuiste llamado como sumo sacerdote, no te vayas a poner en la posición de sumo sacerdote. Si fuiste llamado como miembro del pueblo de Dios para servirle, entonces mira cuál es tu cargo, qué es lo que te corresponde hacer. Por eso está la palabra, la instrucción. Pero no, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Entonces,
tu manera de vivir no va a ser conforme. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. ¿Qué es santo? ¿Qué significa santo? Consagrado, apartado, separado. Lo primero que hace una persona que separa a alguien es pensar su función. ¿Para qué le voy a separar? ¿Para qué le voy a sacar de ahí? Porque tiene una función, no solamente le separa, para algo, ¿no? Le está separando, porque va a darle una tarea. No solamente le separa y se queda ahí de balde. ¿Entienden, no? Eso significa, Dios también nos separó a nosotros, nos consagró para algo. Ese algo es lo que tenemos que aprender. Entonces vos decís, yo soy santo, fui separado de Dios, pero no sabes tu cargo, tu rol, tu tarea. Te puede pasar lo que le pasó a la gente de Bet-Semes. Empezaron ahí a hacer macanada y murieron montones aquella vez. Salmos 24:3. David dijo que es una persona consagrada. Dice, Salmo 24:3. Porque Él la fundó sobre los mares. No, vamos a leer desde 24:1. Dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entiendan bien esto. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? El monte del Señor es donde está el templo, donde está el lugar santo, el lugar Kadosh. ¿Quién dice que subirá al monte del Señor? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Así está escrito en la Biblia. David entendió eso, ¿no? David conocía eso. El monte santo de Dios. Bueno, volvamos a Samuel. ¿Están entendiendo entonces qué fue lo que pasó con esa gente? No pudo entender estas cosas, no se consagraron. Y vamos a ver por qué. Porque ellos vivían en idolatría. El pueblo de Israel en aquella época, por más que recibieron el arca, escuchen muy bien, por más que recibieron el arca, ellos estaban viviendo en idolatría, en pecado. ¿Pero por qué estaban felices porque recibieron el arca? Porque sabían que era algo que viene de Dios, pero sus vidas no estaban dignas para recibir eso. Entonces ellos tenían que abstenerse, alejarse, pero ellos se sintieron como muy especiales. Claro, todo esto por la ignorancia, ¿no? Simplemente por la ignorancia. Versículo 3, habló Samuel. No, versículo 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos del Señor. Entonces, la gente de Kiriat Arim quiere decir, Kiriat Jearim, ciudad del bosque, quiere decir, ¿no? Entonces, la gente de Bet-Semes dijo, por favor, vengan a llevar el arca, no queremos. Imagínense, el lugar, la cosa más sagrada del mundo estaba en su ciudad, ellos no querían. Peor que los filisteos eran ellos. Vinieron la gente de Kiriat Jearim, llevaron el arca y se la entregaron a un señor que se llamaba Abinadab. Abinadab significa mi padre es noble o nobleza del padre. Le dieron a ese señor, el señor Abinadab. Entonces él lo colocó en un lugar guardado ahí, encerrado, en un tipo de depósito. Se le encargó a su hijo Eleazar, ¿no? Para que la guardase el arca. Se le santificaron. Se quiere decir que le hicieron toda una ceremonia, toda una dedicación. Usted va a ser el que va a encargarse del arca de pacto. Entonces él metió en un lugar, dejó ahí. Se quedó ahí el arca del pacto por mucho tiempo. El pueblo siguió viviendo su vida normal. En aquel tiempo los filisteos seguían dominando a los israelitas. No todo el pueblo podía vivir libre. Algunos eran esclavos, otros eran prófugos, otros adoraban ídolos. No había orden. 20 años después, recuerden que en ese tiempo Samuel era jovencito todavía, tendría como 12, 13 años, por ahí. 20 años después, ya Dios quería usar a Samuel. Entonces el versículo 2 dice, desde aquel día llegó
Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos del Señor. Quiere decir que vivía en tristeza, vivía en amargura. ¿Entienden, no? Lo que está ocurriendo. Cuando no hay dirección de Dios, la vida de la persona es una amargura, una tristeza, no hay rumbo, no hay dirección, todo un desorden. Pero Dios quería empezar a trabajar con su pueblo. Versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, miren, si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón al Señor y solo a Él servid y os librará de la mano de los filisteos. El pueblo venía y se lamentaba, ¿no? Dice que venían y lloraban ahí donde estaba el arca, pero el arca estaba guardado y sufrían. Pero nunca ellos pensaban por qué estamos viviendo así. Ese es el problema con la gente. Escuchen bien esto. Es fácil quejarse de la situación. Mi situación es difícil. Económica, salud, problemas aquí, problemas allá. Pero antes de eso uno no quiere investigar cómo yo estoy viviendo ante la ordenanza de Dios. Dice que ellos estaban adorando a Astarot. ¿Quién es Astarot? La diosa pagana de la sexualidad. ¿Sabían? De la fertilidad. La esposa de Baal. En Babilonia era Nimrod o su esposa Semiramis. ¿Sí o no? A ella le estaban adorando, la famosa reina del cielo. Los israelitas le rendían culto. Entonces, ¿cómo no van a tener dolor y sufrimiento? Dios le había advertido que no adoren a estos ídolos, que no se mezclen con estas creencias, pero ellos no escucharon. Así está viviendo el pueblo. Cuando uno ve la actualidad, la cristiandad actual, ¿qué les parece? ¿Ustedes creen que Astarot desapareció de la cristiandad actual? No, se le sigue adorando con sus festividades, con la fiesta de Semana Santa es una fiesta consagrada a Astarot y a su hijo Tamuz, ¿sabían? No? La fiesta de Navidad es una fiesta consagrada a Nimrod y a Tamuz y la gente celebra, se reúne, el arbolito. Entonces, el cristiano tradicional actual dice que está buscando a Dios, está clamando acá en la Biblia al Dios que creó todas las cosas y está adorando a los dioses paganos, sin saber, por ignorante. Así está. Así estábamos también nosotros. ¿Sí o no? No estamos hablando de las religiones, catolicismo ni nada. Estamos hablando del cristiano tradicional. El pentecostal, bautista, adventista, todo el tradicional. Está siguiendo la misma corriente que sigue el pueblo pagano, el pueblo cananeo, el pueblo de Baal, ofreciendo sus hijos a Baal, sus hijas a Baal como rameras. Eso está haciendo, lastimosamente. Ustedes ven, hablando la realidad actual, para comparar la palabra con nuestra realidad, hoy en día el cristianismo tiene, discotecas, eventos, las personas se preparan para el ensayo, para la danza, todas estas cosas, tanta actividad que en qué hora creen que van a estar meditando nuevamente en la palabra de Dios. ¿Qué momento van a estar? Si los jóvenes están tan preocupados por el ensayo, por hacer esto, por hacer aquello, vienen a la iglesia porque tienen que tocar guitarra, batería, todo. Entonces ya no pueden pensar en la escritura. Inclusive, si alguien está predicando la palabra, los jóvenes dicen, qué aburrido en tu iglesia. 1 hora predica tu pastor, 1 hora luego. Se le ha hecho creer que la mente del ser humano no puede captar más de media hora. Se nos ha hecho creer. ¿Será que Dios para eso nos preparó? Pero pónganle una novela de 1 hora y media. Película de 2 horas, se sientan y ven ahí, emocionados, ¿no? Porque la imagen,
las imágenes, los colores, los efectos, ¿saben ustedes lo que hacen? Entorpecen la mente. ¿Sabían eso? Las imágenes, efectos, colores, todo lo que sale en las pantallas hace que nuestra mente se haga torpe. Entonces queda como hipnotizado ahí. Así es. Lo único que desarrolla la mente, según los estudiosos, es la lectura y la atención. El que vos puedas escuchar. Por eso la gente de antes le gustaba escuchar la radio. Ponía su radio y estaba todo el día escuchando. Parece que no hace nada, pero todo lo que escucha entiende. Ahí aprendía todo. Hasta las novelas antes eran, las películas eran por radio. Así me contaron a mí. Que había películas, novelas, series, solamente se escuchaba. Entonces al escuchar vos creabas, ahí estaba desarrollando tu mente, porque vos creabas imágenes. Atienden ustedes, cuando ustedes están escuchando, y así, y le dije y abrió la puerta y salió por un sendero largo y el sol estaba saliendo, automáticamente tu mente crea imágenes. Entonces está desarrollando la mente, pero cuando ya te muestran todo, vos no puedes pensar nada. Entonces lo que te muestran se queda ahí. Entonces te entontece. Eso ocurre en la actualidad. ¿Por qué crees que los jóvenes se ilusionan tanto con juegos, con PlayStation, DVD, películas, dibujos así? Cada día le hace más torpe. Entonces ya no pueden escuchar más. Duro eso. Bueno, entonces la cristiandad que hace, tenemos que buscar forma de motivarle a la gente, a los jóvenes, de ganar otra música, ritmo. Si no se van a aburrir. Es que vos no tenés que buscar la forma de divertirle a una persona, sino la forma de instruirle, porque instruye al joven y librará su alma del Seol, dice, de la muerte. Si le instruís, no si le divertí. Nosotros siempre queremos darle diversión a nuestros hijos, que se diviertan. Interrumpimos muchas veces el camino de Dios para que ellos se diviertan. Esa es la verdad. Yo no quiero que se diviertan, primero quiero que piensen, se instruyan. Eso es lo que estaba ocurriendo aquí. Esa es Astarot, ¿no? Versículo 4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot. ¿Por qué? ¿Qué significa adorar a los Baales y a Astarot? El pueblo, ¿qué clase de Dios adoraban los israelitas? ¿Cómo era la imagen del Dios de los israelitas? Cuando vos llegás, por un ejemplo, a una congregación israelita, ¿qué ve? ¿Qué te muestran? ¿Qué imagen hay? Nada. Por eso los paganos, la gente cananea, no entendían, pero esta gente está loca. ¿Cómo van a adorar el aire? El Dios invisible, decía. El Dios que no aparece. Dios no Yesaya. Porque ellos tienen que adorar algo que ven. Entonces, ¿cómo le conquistaban los cananeos a los israelitas? Mostrándoles la figura de Astarot, que era una figura de una mujer. Figura de hombre, de Baal, monstruo, así. Entonces, aparentaban poderosos. Se veía grande, estatua. O pequeñas figuras que parecía que eran como protección. Toma, lleva esta estatua y vas a protegerte. ¿Sí? La gente así creía. Igualito que ahora, si no le mostras algo, si en el cristianismo, si no ven pantallazo, una iglesia grande, efecto, no creen en la palabra. Estamos igualitos. Entonces hay que empezar a quitar eso. Hay que empezar a volver a la escritura, volver a lo que Dios había establecido. Eso Samuel le está diciendo. Samuel está queriendo preparar otra vez el corazón del pueblo, conforme a lo que dice la palabra. Amén. Bueno, Deuteronomio 30. ¿Qué dice ahí? Deuteronomio 30. Deuteronomio 30. Fíjese que ya en la Torah se le había advertido al pueblo de cómo podía retornar a Dios si se apartaran. Deuteronomio 30. El versículo 1 dice, miren, sucederá que cuando hubiere venido sobre ti, esto era en tiempo de Moisés, ya estaba en la Torah. Sucederá que si hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición,
que he puesto delante de ti, y te arrepintieres, dice, en medio de todas las naciones, a donde te hubiera arrojado el Señor tu Dios, y te convirtieres al Señor tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Señor, que dice ahí, hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido el Señor tu Dios, aun cuando tus descendientes estuvieren en la parte más lejana que hay debajo del cielo. De allí te recogerá el Señor tu Dios y de allá te tomará. Hay una promesa de restauración. Sí, de todo corazón, volvé a Él y a su palabra. Te hará, versículo 5, volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y multiplicará más que a tus padres, y circuncidará al Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. A fin de que vivas. Esta es la promesa. Entonces, cuando Samuel le está aplicando a ellos esta ley, le está diciendo que vuélvanse a Dios, deje estas cosas, simplemente le está recordando lo que dice la Escritura. No crean ustedes que Samuel es algo que le nace de sí mismo. Él es una persona que está aplicando con ellos lo que la palabra dice, lo que la Escritura dice, lo que la Biblia dice que hay que hacer para regresar a Dios. Amén. Bueno, Hebreos 10:25. Fíjense lo que también dice en Hebreos para restituir y restaurar nuestro corazón. Esto no lo habrá leído Samuel a los israelitas, ¿no? Pero esto es para nosotros. 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vamos a ver un poquito más arriba. Vamos a ver desde, 22. Porque precisamente lo que ahora Samuel está haciendo con el pueblo, lo mismo el escritor de Hebreos le estaba pidiendo en ese tiempo a los hebreos que también se habían apartado ya. Así que, hermano, 22, ¿no? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de emuná, fidelidad a la palabra, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lavados los cuerpos significa con cambio de vida, cambio de manera de ser. No vamos a acercarnos más con nuestra manera de ser vieja. Mantengamos firme, dice, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y después dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces empecemos a pensar en los demás. Después, ¿cómo dice así? Exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y el 25 dice, no dejando de congregarnos. Una de las cosas que tenía que hacer el pueblo para volver a tener fuerza y fortaleza es reunirse otra vez. En el tiempo de Samuel, ya nadie se reunía, cada quien andaba por su camino. Entonces, Dios ordenó que el pueblo se reúna o no. Ordenó santas convocaciones. ¿Por qué ellos estaban siendo gobernados por los filisteos? Precisamente porque ya cada uno andaba por ahí. Era fácil para los filisteos conquistarlos, porque ellos ya no hacían la reunión, las fiestas, las convocaciones. Eso es lo que le daba fuerza y poder al pueblo de Dios. Vamos a Samuel. Entonces, versículo 4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, o Yerejama, fiestas paganas, o Yerejama, la adoración de ídolos, y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo, miren lo que dice Samuel, reunid a todo Israel en Mizpa. Primera cosa que hace después de que quiten toda su idolatría, que es llama a convocación. Es que no se puede decir estoy con Dios solitariamente como llanero solitario. Ñañe reuní mantara. Para que se vea que Dios está trabajando en mi vida, tengo que reunirme con los hermanos que tienen la misma fe. ¿Me entienden? ¿No? Es muy importante. De entrada le está pidiendo eso. Reunid a todo Israel en Mizpa,
y yo oraré por vosotros al Señor. 6. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra el Señor hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Entonces, se puede decir que era tiempo de... ¿En qué tiempo se hacía esto de ayunar y orar y arrepentirse? ¿En qué tiempo era? En tiempo de Yom Kippur. Aunque no está especificando acá, pues podemos entender por qué hicieron eso. Era la fecha en donde Dios quería que el pueblo recapacite, vuelva a tener la unión con Él. Entonces, derramar agua representa abrieron otra vez la palabra. Era un acto simbólico que hacían, el derramar el agua. Quiere decir que la palabra debe volver a correr, como dice en Salmos 1. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, sino en la ley de Dios medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces, eso quiere decir que la sequía está terminando. Volvió el tiempo de refrigerio, como dice el apóstol Pablo. ¿Y eso cómo se hacía? Arrepentimiento, ayuno, oración. Eso era. Y reconocer, hemos pecado delante de Dios. Lo que Samuel consiguió, he anotado aquí. Reconocer, dice, lo primero que Samuel consiguió al llamar al pueblo es que consiguió la unidad, que puedan congregarse otra vez, reunirse el pueblo, que tiren sus ídolos, consiguió que puedan dejar la idolatría. Una vez que vos le llamás al pueblo, el pueblo entiende, bueno, esto no sirve, esta cadena no. Me recuerdo cuando he visto en el tiempo del rey Josías, él también empezó a compartir la Torá y la gente empezaba a dejar todas sus idolatrías, ¿no? Cuando vos te congregás y empezás a escuchar la palabra, te das cuenta que estaba mal y que no estaba bien. Después comenzaron a depender de Dios. Antes ellos dependían de los Baales, dependían de otros dioses, le daban su esperanza a otros dioses. Ahora empiezan otra vez a decir, Señor, ayúdanos, Señor, danos tu gracia. Eso es lo que están haciendo en el corazón de los israelitas. ¿Cuál fue el primer punto que logró Samuel con su llamamiento? A ver si se acuerdan. Reunir. Primer punto, reunir. Reunirles. Después, tirar sus ídolos. Después, confiar en Dios. Y finalmente, abrir y difundir la palabra. Eso es derramar el agua. Abrir y difundir la palabra, empieza otra vez a fluir en sus corazones. Imagínense los israelitas, hace mucho tiempo que la palabra ya no entendían qué pasaba. Palabra, van a ver que hay mucha gente, era creyente, iba a la iglesia, pero un tiempo la palabra como se alejó. No sé si ustedes alguna vez sintieron que se alejó la palabra. Ojo, sí, perdí el hilo. Es el tiempo de sequía. Entonces, derramar agua es volver a refrescarte con la escritura, empezar otra vez a entrar en el mundo de Dios, a navegar, a nadar. Entonces, sentir fresco otra vez. Eso produce el regresar a Dios. ¿Quién está haciendo todo esto? Samuel. Dios le está usando, ¿no? Está preparando otra vez a su pueblo. Amén. Bueno, cuando oyeron los filisteos, bueno, antes de ver esto, quiero ver un texto de la Biblia que muestra ese punto. Joel capítulo 2. Fíjese lo que Joel había escrito. Versículo 1, ¿no? Desde el versículo 12 vamos a leer. Versículo 12. Versículo 12. Joel capítulo 2, 12. Por eso pues ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Ayuno, lloro y lamento. ¿El ayuno para qué es? El ayuno no es simplemente como un capricho de Dios, sino cuando vos dejás de consumir alimento, es como que empezás a concentrarte en las cosas de Dios. Es una forma también es un sacrificio, una forma de sacrificarte. Entonces empezás a darte cuenta de lo terrible que es estar sin Dios. Por eso era el ayuno. Lloro, el lloro sale no porque querés llorar nomás, sino porque te das cuenta que fallaste con Dios, te equivocaste, cometiste errores.
Y recuerden que hablamos el martes de cuando Dios le dijo, ahora comprendo que temes a Dios, cuando le dijo a Abraham. Ese temor no se refería a que tiene miedo de que le haga algo. Era el tener miedo de decepcionarle a Dios. Cuando una persona tiene miedo de decepcionarle a alguien y le decepciona, llora por haberle decepcionado. ¿A quién no queremos decepcionarle? Mientras más nos interesa una persona, menos queremos decepcionarle. ¿Sí o no? Cuando no nos interesa a alguien, no me importa si se decepciona de mí. Va, yo sé. Pero cuando nos interesa a alguien, hacemos todo lo posible para que no se enoje con nosotros, para no decepcionarle, para agradarle. Entonces lo que Abraham estaba haciendo con Dios era agradarle. No quería que Dios se decepcione de él. Temor a eso tenía. Entonces nosotros también en la Biblia, cuando hemos fallado, hemos sido rebeldes, hemos decepcionado a Dios, eso es lo que nos tiene que causar tristeza y dolor. No el pensar que Dios me va a hacer algo. Tengo miedo ahora, Dios me va a castigar, me va a mandar. No. Si ese solamente es nuestra motivación, es hipocresía y falsedad. No sé si me entienden. Si vos solamente obedeces a tu papá porque no querés que te pegue, entonces eso es falso. Vos tenés que obedecer porque no querés decepcionarle. No querés que se decepcione. Supongamos yo no le voy a pegar a mi hijo, a nadie, pero me voy a decepcionar de ellos. Se decepcionó nomás, pero no me pegó. Entonces eso se llama hipocresía y falsedad. No sé si me entienden. Pero si el castigo va a ser que, bueno, yo antes confiaba en Juan, ahora ya no confío. Me decepcionó Juan. Si de eso tiene temor, entonces su vida, su corazón va a ser diferente. Y si me decepciona, entonces va a dolerle en su corazón. No sé si me captan lo que quiero decir. Peja el temor de Dios. Peja en el principio de la sabiduría es el temor de Dios, temor de decepcionarle, temor de que no piense lo mejor de mí. Aunque sabe cómo soy, pero por lo menos Dios tiene que ver que intento agradarle. Hago todo lo posible para agradarle. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo. Dice acá en Joel. Rasgad vuestro corazón. Acá Dios le está diciendo que lo que rasgue es su corazón. Lógicamente que su corazón no va a poder rasgar, ¿no? Su vestido rasgaba, pero muchas veces su vestido nomás rasgaba. Es como que aparentemente están arrepentidos. Oh Dios. Pero la verdad adentro está duro todavía. Pero Dios, por eso Dios le está diciendo que rasgues, van a rasgar su vestido, no van a rasgar su corazón, su vestido no rasga, pero Dios quiere que cuando rasgan su vestido, lo que esté rasgando sea su corazón. ¿Y qué es el corazón? El corazón es nuestro deseo, ¿entienden? El corazón cuando dice con todo tu corazón, es como si estuviera diciendo con todo tu deseo. Cuando te dice rasgar tu corazón, ¿qué quiere decir? Rompe tu deseo, rompe tu codicia, tu ambición. Veas ahí, Seina. ¿Entienden, no? Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. Convertíos al Señor, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él. Esto es ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. Para hacer esta cosa hay que reunirse. Esto era en tiempo de Yom Kippur. Todavía nosotros estamos aprendiendo de ese punto. Estamos acercándonos a Yom Teruah. Y Yom Teruah es el anuncio para entrar a Yom Kippur. Al día del perdón. Al día en que hay que clamar a Dios. Con ayuno y oración. Amén. Sí, a eso estamos entrando. Vamos a proclamar el tiempo en que tenemos que pedir a Dios por misericordia. Acá dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición? Porque lo que nosotros queremos es que la maldición que teníamos que recibir o que tenía que recibir el mundo por causa del pecado se convierta en bendición porque Dios está viendo nuestro arrepentimiento. ¿Y acaso hay alguna promesa en la Torá que habla de eso? Acabamos de leer Deuteronomio 30. Hay una promesa que dice que si te volvés, te arrepentí, la maldición se va a convertir en bendición. O sea que eso es una ley. Es una ley de Dios. Un decreto,
una promesa también, porque está en la Torá, una instrucción, una ordenanza para el que quiera volver a Dios y una promesa muy buena. Bueno, vamos a Samuel. ¿Qué ocurre ahora? Finalmente, cuando el pueblo se reúne, clama, ora, llora, pide, Señor, hemos pecado. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Cuando oyeron, versículo 7, los filisteos, que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios para que nos guarde, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto al Señor, y clamó Samuel al Señor por Israel. Pero esto es interesante. Nosotros estamos acostumbrados a, por favor, ora por mí. Pero antes de esto, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Estaba arrepintiéndose. Estaba reconociendo que había pecado. Estaba dejando sus ídolos. Mucha gente pide, por favor, ora por mí, pero no quiere dejar su vida. No quiere cambiar. No quiere acercarse a Dios. No sé si me captan. Solamente ora nomás por mí, pero él quiere seguir viviendo como se le da la gana. Quiere hallar la gracia. Si yo hallo la gracia, pero no quiere volver a Dios. ¿Me están entendiendo este punto, no? Aquí, imagínense el corazón de Samuel para clamar a Dios por el pueblo. Lo habrá hecho con peso, con, ay, este pueblo me hace sentir mal, o con todo su corazón. ¿Qué creen ustedes? No sé si me captaron. En este momento Samuel, ¿cómo está teniendo su corazón? ¡Ay, este pueblo, Dios mío, un desastre! O, sí, voy a clamar por ustedes. ¿Cómo estaba su corazón? Voy a clamar. Porque ¿qué ha visto? Ha visto un pueblo humillado. Un pueblo que viene a entregarse con todo su corazón a Dios. ¿Quién no quiere clamar por ese pueblo? Por esa persona. Por esa persona que vos ves que realmente le busca a Dios. Aunque tiene debilidad. Aunque tiene defectos. Tiene problemas. Pero le busca a Dios. Ayúdenme a encontrarme con ese Dios. Clama, por favor. Entonces, con todo su corazón, Samuel clamó. Este es el trabajo de la palabra. Por eso es que primero se le comparte la palabra. Al compartirle la palabra, ustedes saben lo que tienen que hacer. Al hacer lo que Dios quiere, ahora es hora de clamar. En Isaías 1 dice, vamos a buscar Isaías 1, 16 por ahí. Un versículo muy famoso, pero muy mal comprendido. Isaías 1, 16. A ver si es ahí. Ahí está. 15. Vamos a ver 15. Dice, cuando extendáis vuestras manos, Isaías 1:15, yo esconderé de vosotros mi ojo. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Ahora miren lo que dice el 16. Lavaos y limpiaos. ¿Dice así o no? Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Atiendan bien. Todos los que usan este versículo, atiendan bien. Dejad de hacer lo malo. Dejad de hacer lo malo. Malo es oponerse a la ley de Dios. Anomos en griego. Contra la ley de Dios. Aprended a hacer el bien. ¿Cómo vas a aprender? Dios dejó su instrucción. Aprender a hacer el bien. Buscad juicio. Restituid al agraviado. Si le hiciste mal a alguien, anda, pedirle disculpa, devolverle lo que le robaste, lo que le quitaste o lo que le debes. Hacer restitución. No solamente, pésate. ¿Sí o no? Después, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. ¿Así dice o no? Ahora el versículo que todos conocemos. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta, dice. Si vuestros pecados fueren como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este versículo es estandarte de iglesia, de carteles, pero nadie te lee lo que dice antes. ¿Sí o no? Si vas a estar en cuenta conmigo, primero esto. No, a mí me gusta el 18 nomás, que ya estemos a cuenta. ¿Cómo vamos a estar a cuenta si vos seguís así de maldad? Peña tendena. ¿Entiendes? ¿No? Eso es lo mismo que ahora está ocurriendo para que Dios esté en conexión con Él. Entonces, tenés que ponerte a cuenta. Tienes que aprender. Por eso, primero vamos a instruirnos, a escuchar, a preparar nuestro corazón. Ahora sí puedo clamar a Él. Mi corazón está preparado. Con sinceridad. Plena certidumbre de fe, decía en hebreo, ¿no? Purificados los corazones con agua pura. Vamos a Samuel. Estamos entendiendo, ¿no? Qué interesante es lo que Samuel está haciendo con su pueblo. Versículo: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. En el tiempo que Elí dirigía, vino un ejército de Israel, se prepararon y perdieron sin misericordia. Ahora solamente Samuel, oh Señor, clamaba y el pueblo está arrepentido y ¡pum! ¡Bum! Los filisteos demás. ¡Ah! ¿Qué es lo que vale? La vez pasada tenían el arca del pacto ahí. Acuérdense, ahí estaban los levitas, los sacerdotes, pero no estaban con corazón arrepentido. No había un corazón humilde, no estaban conectados a Dios. Oh, perde paite, oh, manon baite, sacerdote entero, mano. No había misericordia. Ahora, el cambio de corazón ya. Dios está otra vez trabajando. Fuerza, poder. ¡Tum! ¡Tum! ¡Corramos! ¡Chao, filisteo! Antes pico la pendeja dominada. Salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguiendo a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sem, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó el Señor. Esto es muy importante. Era el mismo lugar donde en la última batalla los israelitas habían perdido el arca y habían muerto Ofni y Fines. En ese mismo lugar. Ahora Dios le está mostrando: yo les vuelvo a restituir. Entonces está cumpliendo la escritura. Por eso le puso ese nombre Eben-Ezer. ¿Qué significa ese nombre? Lugar de ayuda, piedra de ayuda. Entonces, es el lugar donde Dios nos ayudó, lugar donde vimos el poder de Dios, lugar donde Dios obró con su pueblo. Recuerden que este es el comienzo de la obra de Dios para Israel. Así fueron sometidos, versículo 13, los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de la mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años. Fíjense lo que hacía también Samuel. Iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Él recorría. Entonces, ¿qué estaba tratando de hacer? Lo que Dios había ordenado: unificar otra vez el pueblo. Llegaba acá, desde ese lugar se quedaba un tiempo ahí, celebraba con ellos el Shabbat, yo pienso así, ¿no? Las fiestas, le enseñaba otra vez, la gente venía a aprender. Bueno, ahora me tengo que ir a otro lugar. Eso es lo que tiene que hacer un profeta, ¿no? Nuevamente está llevando el mensaje a la tierra de Israel. Está restaurando el pueblo de Dios, preparando para lo que un día sería el reino de David. Desde Mizpa juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá. Al final regresó a su pueblo. ¿Se acuerdan que él fue ofrecido por su mamá para que sirviera para siempre? Pero al final él no se quedó en un lugar. Todo Israel fue su país. Y Dios le permitió otra vez regresar a su pueblo.
volver a su casa y servirle a su mamá, a su familia. Dios le dio mucha bendición a Samuel, porque él decidió servir a Dios. Le utilizó grandemente. Después volvió a Ramá porque allí estaba su casa y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar al Señor. No volvió a Silo. El altar, el tabernáculo de Silo fue destruido. Desde Ramá Dios permitió que se juzgue y se enseñe la palabra. Dios le exaltó, por más que él no es sumo sacerdote, pero prácticamente Dios le exaltó y le dio posición de sumo sacerdote, pero no quiere decir que sea sumo sacerdote. Los sumos sacerdotes solo podían ser del linaje de Aarón, pero él empezó a ser profeta, juez, sacerdote, aunque no era sacerdote, pero era levita, todo, militar. Dios usó la vida de ese siervo para bendecir a Israel. Esto, aunque no lo crean, su mamá ya había profetizado. Y con este versículo quiero terminar. A ver, 1 Samuel 2, creo que es 2, 1 Samuel 2, versículo 9. Esto es lo que estaba diciendo Ana cuando recibió la bendición de que iba a ser mamá. Él guarda los pies de sus santos. ¿Quiénes son santos? Sus consagrados, los que se vuelven a conectar con Dios. Mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie va a tener fuerza por su propia fuerza. Delante del Señor serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Fíjense que eso fue lo que ocurrió, ¿no? Ana era profetisa, ¿o no? Eso ocurrió en la vida de su hijo. Dios estaba hablando por ella. Cuando vos tenés la fe, recuerden que todas estas profecías, todos estos cánticos salen de haber leído o sido instruido por la Torah. Es de ahí sale. Mientras más palabra vos tenés en tu corazón, más manifestación de Dios habla y menciona. Amén. Bueno, hoy hasta aquí, vamos a compartir. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del primer libro de Samuel. Para cualquier consulta, 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.